Muy bien, pues siendo hoy lunes 28 de marzo del 2022, vamos a la segunda sesión dentro del ciclo de la virtud de la caridad. Nada más que, como lo planteé en la sesión pasada y lo digo rápidamente, para repetirlo y que se les grabe a todos, no vamos a ver la virtud de la caridad exclusiva o principalmente, como lo planteé en ciclos anteriores, desde un punto de vista meramente natural, sino desde un punto de vista superior, desde un punto de vista incluso teologal o sobrenatural. Pero para eso hay que reconstruir nuevamente el edificio del tema. ¿Qué es esto de la caridad? En términos primero naturales, primero humanos, y sobre ese edificio vamos a ir construyendo hasta llegar a la culminación, que es ese don gratuito sobrenatural de la virtud infusa de la caridad que Dios da a quienes vivimos en gracia o a quienes a Él se le ocurra darla. El fundamento científico de ese tema, el fundamento natural, el fundamento incluso filosófico y hasta histórico, es absolutamente indispensable conocerlo. Para muchos va a ser la primera vez que lo escuchen, para otros es una reafirmación y para otros es un repaso, que como algunos lo dijeron en la sesión pasada, pues los agarré en curva, con los dedos contra la puerta, porque se dieron cuenta de que a pesar de que ya tenían alguno de ellos hasta 2 años en el grupo, pues todavía le falla mucho la aplicación de este tema. Entonces, en pocas líneas y en pocas palabras, dedicaré unos cuantos minutos a reforzar lo que dije la vez pasada. Recordemos todos entonces que más importante que el oxígeno, más importante que el agua, más importante que la comida, son los estímulos. El ser humano, como todo ser vivo, desde una bacteria hasta un ser humano, vive más que de lo que absorbe vía respiratoria, acuífera o nutricional del medio ambiente. Lo que más mantiene vivo a un ser vivo son los estímulos. La palabra estímulos, a partir de las enseñanzas del doctor Eric Berne, cuyo discípulo Thomas Harris, también norteamericano, cambia la palabra estímulos por la palabra caricias, y entonces yo pues compro la idea. Es más apasionante, es más interesante, es más atractivo, ¿sí?, decirle a tu marido, tengo hambre de caricias, que decirle tengo hambre de estímulos, porque además puede entender que le estás pidiendo dinero, ¿no? O un premio. Así que tengo hambre de caricias, tengo hambre de tiempo, tengo hambre de reconocimiento. Pero como yo sé que tú tienes esas mismas hambres, que son aquellas cuya satisfacción es más importante que la respiración, la bebida y la comida, porque se ha descubierto que aunque tengas una dieta balanceada excelente, aunque bebas la mejor agua y respires el mejor oxígeno, si no tienes suficientes caricias, tiempo y reconocimiento, te enfermas, te deprimes, te mueres y adiós. Sin importar qué tan bien nutrido estés en términos de alimentación y bebida. Este descubrimiento lo expliqué con el experimento de las ratas, brevísimamente. Las que estaban todas apiladas y en malas condiciones de alimentación sobrevivieron siempre gracias al contacto piel con piel. Las que estaban aisladas con una excelente alimentación no resistieron los 3 meses del experimento porque no tenían contacto y se murieron y tuvieron descendencia con severos problemas genéticos.
de deformación de su especie. Las que tuvieron una forma de ser acariciadas intermitente, insegura, imposible de prever qué seguía, se quedaron catatónicas, paralizadas. Hay una canción mexicana que dice: no vuelvo a amar a tan crueles corazones. Eso es lo que sucede en la vida real. Cuando una persona tiene una recepción intermitente, impredecible, caprichosa y cambiante de los estímulos afectivos, de las caricias, pues lo más probable es que desarrolle una esquizofrenia catatónica o enfermedades similares. Y luego tenemos la jaula C, la jaula de perdón, en donde tenían todo, tanto el contacto físico moderado como la alimentación excelente, y bueno, pues servían para surtir a las que se morían en las otras jaulas. Pero ahora les voy a platicar el mismo tema de las ratitas, pero aplicado a seres humanos. ¿Dónde se hizo el experimento? ¿En qué época se hizo? ¿Y cuáles fueron los resultados? Que confirman de manera contundente los hallazgos de los experimentos hechos en estos roedores, a los que ya mencioné. Este experimento tiene lugar en la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, justamente en el mismo lugar de donde son lanzadas al espacio, pues las naves, tripuladas o no, para explorar el espacio sideral, o cuando menos el espacio que hay de aquí a la Luna, o cuando menos en la estratosfera. ¿En qué consistió el experimento? Bueno, pues el experimento consistió en analizar el por qué los astronautas en su totalidad, cuando regresaban a Tierra, tenían comportamientos psicodislépticos, tenían comportamientos absurdos, excepto el que había permanecido en contacto con su familia, que fue el mexicano. Bueno, entonces hicieron el experimento que no les platiqué en la sesión pasada para poderlo explicar detenidamente en esta sesión. Y que al final de mi plática sobre este tema concreto, el experimento en la NASA, cada uno de ustedes se pregunte cuánto se parece en su vida actual a los sujetos que estaban ahí encerrados. ¿O a quién tienen encerrado ahí? El lugar del experimento se llamó Deprivation Sensorial Room. En inglés, la habitación de la deprivación sensorial. Deprivation Sensorial Room. El cuartito de la deprivación sensorial, o sea, de la suspensión, mediante mecanismos cibernéticos muy avanzados para aquella época. Estamos hablando de 1970 a 80. Había ya algunas computadoras que, bueno, para que tengan ustedes una idea, una computadora con la capacidad que tiene hoy un iWatch, un relojito, de esos relojitos inteligentes, en aquella ocasión pesaba media tonelada, con una capacidad muy inferior a la que hoy tiene un reloj inteligente, de unos cuantos gramos de peso. Pero de todas maneras se aplicaron computadoras para medir el comportamiento de los astronautas que allí eran encerrados de modo voluntario. ¿En qué consistía el experimento? Consistía en meterlos a ese cuartito de la deprivación sensorial, cuyas medidas eran de 10 metros por largo, 10 metros por ancho y 10 metros de altura. Con su escafandra de viaje interplanetario, de viaje espacial, entraban ahí y automáticamente eran suspendidos en estado de ingravidez, de tal manera que no se podían mover a voluntad. Era como flotar en el espacio sin tener a dónde asirse, porque además las paredes eran absolutamente blindadas
y absolutamente lisas, sin que hubiera posibilidad de tomar una barandilla, un barrote, una saliente, nada. Tenían que flotar en el espacio, sostenidos, desde luego, por sistemas de imanes, de electroimanes muy poderosos, y entonces la primera condición era su estado de ingravidez. La segunda condición era que no sabían a qué horas iban a salir. No sabían si iban a durar 1 hora, un día, 48 horas, una semana. No tenían la menor idea de cuándo iban a rescatarlos, abriendo la escotilla de terminación del encierro. La tercera condición es que mediante la escafandra, ninguno de ellos iba a pasar ni por un instante, ni hambre, ni sed, ni calor, ni frío, ni ninguna molestia senestésica, ninguna molestia corporal. Iban a estar completamente satisfechos, dado que su alimentación era por sonda. Su bebida era por sonda también, y podían dormir a la hora que quisieran. No había nada que tuviera la capacidad de despertarlos con algún ruido del exterior. La cuarta condición era que no podían ver nada, más que una oscuridad absoluta. No podían escuchar ni siquiera los latidos de su corazón. No podían percibir olores, no podían percibir sabores, y tampoco podían sufrir ni frío ni calor. Por esa razón se llamó deprivation, deprivación. De todos los órganos de los sentidos fueron privados de los estímulos provenientes del exterior. Claro, los únicos estímulos que no se podían suprimir pues eran la propia imaginación del astronauta. ¿Por qué? Porque estaba despierto o dormido a voluntad. Bueno, pues y ahí estaban observándolos con sensores conectados a sus sistemas de supervivencia para conocer el pulso cardiovascular, la presión sanguínea, el estado de sudoración o de ansiedad en el cual ellos pudieran estar. Ellos no sabían que estaban vigilados las 24 horas del día natural mientras estuvieran ahí metidos, encerrados. ¿Qué se imaginan que sucedió con una persona que tiene bloqueados todos sus órganos de contacto con el planeta Tierra? Que no sabe cuándo va a salir, que no se puede mover a voluntad. Perder la noción de sí mismo, ¿no? De su realidad. Bueno, sí, pero los problemas que se presentaron fueron mucho mayores. Vamos a ver cómo se fueron presentando los problemas. En las primeras 8 horas, los analistas de vuelo, los analistas del Sensorial Deprivation Room, tomaron nota de que las personas sufrían taquicardia. Hay que considerar que un buen atleta tiene lo que se llama un corazón bradicárdico, lo cual significa que late despacio. Eso lo conozco incluso como experiencia propia porque yo tengo esa característica. Como yo practiqué muchos años de mi juventud y aun de mi edad madura practiqué mucho carreras de fondo, logré desarrollar un corazón que normalmente late a 45 por minuto, máximo 50. De tal manera que cuando tengo 60, a Chihuahua eso ya puede ser fiebre. Y cuando tengo 70, pues es que estoy muy espantado o estoy enfermo. Entonces, estos señores tenían todos un corazón bradicárdico, es decir, que late muy despacio, lo cual da una gran capacidad físico-atlética para correr grandes distancias o hacer esfuerzos físicos considerables de cualquier tipo. No así el que tiene un corazón taquicárdico. Generalmente el corazón femenino late entre unas 15 o 20 pulsaciones más por minuto que el de un varón promedio. Así es la naturaleza femenina. Eso no quiere decir que sean de mal corazón
o de menos bueno corazón, para nada. Es una de las tantísimas diferencias intersexuales que la naturaleza nos brinda. Bien, pues el primer síntoma fue que a las 8 horas promedio, unos más, otros menos, pero más o menos a las 8 horas, presentaban taquicardia hasta 80 pulsaciones por minuto, sin que estuvieran haciendo ejercicio, sin que hubiera ningún factor que los obligara a elevar el ritmo cardíaco aparentemente. Y bueno, el experimento siguió, ahí déjenlos, vamos a ver qué sigue. A las 12 o 14 o 15 horas se presentaron estados de ansiedad elevados, incluso con un corazón que latía ya a 120 por minuto. O sea, más del doble de lo que era su pulso normal antes de ser introducidos ahí. Este estado de ansiedad se pudo detectar por la sudoración que los sensores se encargaban de eliminar para que el astronauta no sintiera el impacto de su propio sudor, de su propia humedad. Pero de todas maneras, la sudoración y la piloerección, es decir, en lenguaje popular, ponerse los pelos de punta, eso significa piloerección. Literalmente los pelos se ponían de punta, demostrando con ello un estado de ansiedad intensa. A las 24 horas promedio, la mayoría de los astronautas que no fueron sacados antes de 24 horas empezaron a presentar alucinaciones. Vamos a definir la palabra alucinación, diferenciándola de la palabra ilusión óptica. Algunas veces cuando hemos ido en carretera, sobre todo si el terreno es muy plano y el horizonte no es montañoso, sino que se pierde allá en lontananza, se puede ver como grandes manchas de agua. A los que tenemos experiencia en carretera saben de qué estoy hablando. Eso no es una alucinación, porque cuando la persona se acerca a ese lugar donde parecía que había una laguna y no hay nada, bueno, pues ya se da cuenta de que era una ilusión óptica. En cambio, la alucinación consiste en llegar a ese lugar donde no hay agua y mojarse con ella, ¿sí? Sentir el agua. Es más, tirarse un clavado, claro, te vas a clavar en la arena, ¿no? O en el chapopote o en la carretera. Una alucinación no es imaginar cosas. Una alucinación es ver cosas que no existen. Es escuchar sonidos que no existen. Percibir olores, percibir sabores, percibir opresiones corporales que no existen. De hecho, en alguna ocasión, hace algunos años, después ya no lo pude encontrar, pero leí la reseña de un cinéfilo, que ya se murió, por cierto, a lo mejor por eso ya no he tenido acceso a esta información, que narró cómo la película Alien, ¿sí?, la serie Alien, serie Alien 1, 2, 3 y 4, que se trata de un monstruo espacial que aparecía de pronto en la nave interplanetaria y se pegaba a la cara del pobre astronauta, y ahí se quedaba pegado en la cara varias horas o días, y después lo que hacía este monstruo pegado en el rostro de la persona era embarazarlo, con un largo tentáculo que depositaba sus huevitos, y estos empezaban a crecer y el monstruo le salía por el pecho. Probablemente si alguno de ustedes vio la serie Alien, puede constatar que fue una serie muy terrorífica, muy bien hecha, de varios premios cinematográficos muy importantes. Y lo interesante del asunto es que este cineasta narró, hace unos 30 o 40 años, que esta experiencia del monstruo que nace partiendo el pecho del astronauta es una alucinación que sufrieron los de Cabo Cañaveral, varios de ellos. Y en este guión real se basó la serie Alien.
en donde los monstruos nacen por el pecho de las personas, sean hombres o mujeres. Claro, después de ese supuesto parto, pues la persona queda absolutamente destrozada e incapaz de recuperar su vida. Bueno, pues esa es una alucinación que sufrieron varios de los astronautas que estaban metidos ahí en un promedio de 24 a 25 horas aproximadamente. Se sabe que en los Estados Unidos, una vez que se presentaron los fenómenos de alucinación, inmediatamente estos personajes serán retirados del Sensorial Deprivation Room y llevados a una sala de recuperación de emergencia, en donde eran sujetos a oxigenación, suero, proteínas, vitaminas, alimentación, oxigenación, qué sé yo, para que se pudieran recuperar en corto tiempo. Y se sabe también, aunque no se ha podido confirmar, porque ustedes saben que cuando hay de por medio asuntos de seguridad nacional, pues las informaciones suelen estar clasificadas. Las malas lenguas llegaron a decir que en Rusia se hicieron los mismos experimentos, en algún lugar en Siberia, y que los experimentadores rusos dijeron, déjenlos, no los saquen, a ver qué pasa. ¿Sí? Y bueno, hasta donde yo me pude dar cuenta, hasta donde lo pude saber de ciencia cierta, de buenas fuentes, europeas incluso, es que los astronautas dejados allí, abandonados, con buena comida, con buena alimentación, con buena bebida, con buena oxigenación, se murieron por el cerebro fundido, licuado. El cerebro se fundió ante el impacto de la deprivación sensorial. Literalmente. Claro, pasando por etapas de ataques epilépticos, de pánico, de alucinaciones, de terror, de sensaciones que no quiero ni imaginármelas, para no empezar a sudar, ¿no? Ni a transmitirles más terror del que ya estoy transmitiendo. Bueno, pues ese es el efecto de la deprivación de estímulos. Ahora la pregunta es, ¿a quién tienes encerrado ahí? Puede ser que tengas encerrado a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus padres, a tu alguien. ¿En qué consiste ese encierro? En que no estás dándole a esa persona todas las caricias, todo el tiempo y todo el reconocimiento que necesita para ni siquiera sufrir taquicardia. Ya no digamos para no sufrir alucinaciones, o para no sufrir ansiedad o angustia o desesperación, sino simplemente para poder sentirse bien. Es increíble, incluso en este grupo y en todos mis grupos, la cantidad de discusiones que suelo tener justamente sobre este tema. ¿Por qué no acaricias a tu esposa? Es que no me nace. ¿Por qué no acaricias a tu marido? Es que me maltrata. ¿Por qué no le pides una cita a tu esposa? Ay, no, qué aburrido. Eso pues cuando éramos novios, o amigos, o amantes. Pero pues desde hace 33 años, o 40, o 10 o 15 que tenemos de casados, pues la persona más aburrida que conozco es mi mujer. Y pues si estoy aquí, pues es porque pues soy católico y no creo en el divorcio. Oye, pero pues es como si estuvieras divorciado. Es más, es peor porque la estás torturando. Pues sí, doctor, pero pues me está usted pidiendo imposibles. Y llega un momento en el que muchos de mis alumnos, sobre todo los que no se han afianzado en este proceso, como la inmensa mayoría de los que hoy nos honran con su presencia, a las primeras de cambio, donde yo empiezo a apretarles los tornillos para que decidan dar caricias, decidan compartir su tiempo y decidan dar reconocimiento, simplemente se echan para atrás, se rajan y no quieren volver a saber de mí
porque les estoy pidiendo un imposible. Y algunos de ustedes, o muchos de ustedes, ya pasaron por la experiencia maravillosa de que de todas maneras, cuando hay voluntad de hacerlo, las caricias, el tiempo y el reconocimiento se pueden dar. Al principio, tal vez, si no has tenido el hábito de hacerlo, tal vez al principio te va a costar mucho trabajo, y a veces por darle al violín le vas a dar al violonchelo, al tololoche, y va a resultar peor el caldo que las albóndigas, ¿no? O el remedio que la enfermedad. Pero es un proceso de aprendizaje al que hoy nuevamente estoy invitando a todos. Vamos a aprender a sacar a esa persona a la que tenemos abandonada en el Sensorial Deprivation Room, en el cuartito de la deprivación sensorial, para restablecer, o tal vez para establecer por primera vez el vínculo de la mutua satisfacción de las hambres básicas. Hambres básicas que son el hambre de caricias, una C, el hambre de tiempo estructurado, una T, el hambre de reconocimiento, una R, y por eso se llama, para los que no lo hayan escuchado o no lo hayan recordado, CTR, Fórmula Nutricional Básica. Cuando algunas veces las personas no alcanzan todavía a conocerme bien y hablo de Fórmula Nutricional Básica, me preguntan, ¿qué? Aparte de todo, doctor, ¿usted estudió nutrición? ¿No? No estudié nutrición. No tengo conocimientos más que los del sentido común, ¿no? De buscar un balance entre carbohidratos, grasas, lípidos, proteínas, líquidos, etc. Una dieta balanceada cualquiera lo puede entender sin mucha ciencia, con un buen sentido común. Fuera de ahí no soy especialista en ese ramo, de ninguna manera, como las personas que estudiaron nutrición y que se dedican justamente a aliviar a personas que tienen problemas de nutrición, como sobrepeso mórbido o sobrepeso debido a la diabetes o a una pésima alimentación donde hay un exceso de harinas o de qué sé yo. No va por ahí. La fórmula nutricional básica, a ver, no es una sustancia. No se mide por kilos, ni por gramos, ni por metros, ni por velocidad de la luz, ni nada por el estilo. No entra en el mundo de la física. Entra en el mundo de los vínculos interpersonales. Entonces, ¿qué es una caricia? Ahora sí toca definirla con precisión científica. Una caricia es un estímulo, positivo o negativo, condicional o incondicional, que se da a una persona para modificar su conducta o su estado de ánimo. Repito el concepto, grábenlo. Va a estar grabado de todas formas, pero vale la pena que lo escriban y empiecen a grabarlo en sus neuronas. Una caricia es un estímulo que se da de manera intencional. Este estímulo puede ser positivo o negativo. Puede ser condicional o incondicional. Y se da con el ánimo de modificar la conducta o el estado de ánimo de alguna persona o incluso de uno mismo. Así se define lo que es una caricia. ¿Qué es el reconocimiento? Mientras que las caricias son estímulos que yo doy, el reconocimiento es una respuesta que yo doy ante una conducta, ante una cualidad o ante un defecto o ante una forma de ser de una persona determinada. El reconocimiento, pues, no es un estímulo que nace de mí. El reconocimiento es una respuesta que yo doy. Y el reconocimiento consiste básicamente en poner de manifiesto, de modo explícito, las cualidades, talentos, virtudes, conocimientos, formas de ser de una determinada persona, con el ánimo de reforzar su conducta o de simplemente hacer la justicia, el acto de justicia
de otorgarle ese reconocimiento. Y tiempo, ¿qué es el tiempo estructurado? También se llama tiempo de agenda. Y el tiempo de agenda consiste en que uses tus múltiples aparatos electrónicos, tu laptop, tu computadora, tu iPhone, tu iPad, para darle todos los días el tiempo necesario a cada una de las personas importantes de tu vida. No basta con estar ahí en casa un domingo viendo la tele, sobre todo ahora los partidos previos al Mundial. Eso no es estructurar el tiempo. Ese es un tiempo para ti, para tus aficiones, para tus gustos. Y hasta cierto punto puedo decir que está bien, excepto cuando se convierte en obsesión. Y entonces quieres ver el partido, la repetición, los goles, la repetición al día siguiente, y luego a los comentaristas como el perro Bermúdez y compañía. Eso ya es obsesión, ya es enfermizo. Por tiempo estructurado, entonces, es el tiempo de agenda que de modo específico le dedicas, sobre todo, a la persona más importante de tu vida. Y ojo, mamá, si tienes tu marido y tienes 6 hijos, o 1, o como en mi caso 9, o en casa paterna 12, no importa. La persona más importante de tu vida no es alguno de tus hijos, ni todos ellos juntos. La persona más importante de tu vida es tu cónyuge. Palabra de Dios. Dejarás padre y madre por seguir a tu mujer. Dejarás padre y madre por seguir a tu marido. Los hijos están de paso. Y por supuesto que requieren de nuestras caricias, de nuestro tiempo y de nuestro reconocimiento. Pero quien más lo requiere y quien más derecho tiene a esto es el cónyuge. Porque con él pasarás toda tu vida. Y tus hijos son como los barcos. Están para zarpar, para irse, no para quedarse. Eso es lo natural. De tal forma que cuando los padres no nos brindamos en presencia de nuestros hijos incluso la máxima calidad de CTR, no solamente estamos haciéndole un fraude, un robo al cónyuge, estamos causando el peor perjuicio que podamos hacerles a nuestros hijos. Porque ellos van a introyectar el modelo. Pues mis papás no se acarician, mis papás no salen juntos. ¿Sí? Como un señor que el otro día en su aniversario, su esposa le dijo, mi amor, ¿qué hacemos hoy en nuestro aniversario? ¿Vamos a cenar? Y él le contestó, pues yo ni ceno ni tengo dinero. Está peor eso que la bofetada que Will Smith le dio anoche a un comentarista durante los Oscar por hablar mal de su mujer o poner un chiste irreverente sobre ella. Es un cachetadón, es un knockout. Eso de que yo no ceno ni tengo dinero. Esto es lo contrario a un reconocimiento y también es lo contrario a una caricia positiva. Se llama caricia incondicional negativa. Profundamente tóxico esta acción. No sé si la persona que lo hizo me está escuchando. Si no, pues ya escuchará el video. Y si me está escuchando, pues tanto mejor. Nadie de ustedes sabe quién es, pero él sí lo sabe. Ella sí lo sabe. Bien, esto es entonces la definición de cada uno de los términos CTR. Ahora, vamos a regresar al tema central de las caricias para enmarcarlas justamente en la dimensión que estamos buscando. El acto de caridad, el acto de amor, el acto de el origen de la palabra caridad en inglés. Como pocas lenguas en el mundo, el término inglés care
¿Qué significa? Cuidado. Tener cuidado de. ¿Sí? I care. Yo te cuido, tú me importas. Y la palabra caridad viene justamente de care, ¿sí? En romano, en latín, caritas, caridad. Y de ahí viene la palabra inglesa que podemos entender también, care. I care you. Yo te cuido a ti porque te amo, porque me importas, porque aparte de amarte, quiero y hago y ejecuto tu bien con acciones benevolentes. Así que vamos entonces a ver la clasificación de las caricias. Hay caricias, 5 de ellas, son 6 en total las clases de caricias, y solo una de las 6 es nutriente. Solo una de las 6 es nutritiva. Las otras son tóxicas, las otras son destructivas o generadoras de graves problemas emocionales, de graves problemas incluso psiquiátricos e incluso en algún momento pueden ser la causa de suicidio, aparte de antes enfermedad de todos tipos, sobre todo de las enfermedades que aniquilan el sistema inmune y que por lo tanto nos dejan indefensos contra cualquier enfermedad que se quiera colar, por virus, por bacterias, por microbios, por lesiones, por caídas, por accidentes o simplemente por desánimo, por depresión. Bien, ¿cuáles son entonces? Esto es un tema que para algunos no es novedad, muy poquitos, para otros tal vez lo recuerden, y para muchos que se han venido incorporando en los últimos meses, pues es muy novedoso. Tomen nota, por favor. Sobre todo en sus neuronas, en su corazón, y si se puede, en sus vísceras, en lo más profundo de su ser. ¿Cuáles son entonces las clases de caricias de las cuales el ser humano dispone para amar o para odiar, para construir una relación que puede durar toda la vida o para ni siquiera hacerla factible por las próximas horas, ya no digamos por los próximos meses o años? Bien, la clasificación es así. El primer grupo se conoce con el nombre de caricias condicionales. Yo te acaricio porque tú hiciste tal cosa o porque tú no hiciste tal otra. Eso quiere decir condicional. El término condicional obviamente pues se pinta solo, ¿no? Recordemos que no nos estamos saliendo del tema. El repaso tiene una meta que tal vez algunos no escucharon la sesión pasada o hace unos minutos. Estamos tendiendo las bases naturales porque muchos no las conocen para que podamos llegar a la culminación de CTR, que es la virtud de la caridad. No nos salgamos pues del marco teórico que estamos manejando. Continúo. Dentro de las caricias condicionales se dan a su vez dos géneros, las positivas y las negativas. ¿En qué consistirían las positivas? Pues en una acción real o aparentemente positiva que suele transferir energía, alegría, entusiasmo, salud a la persona que la recibe. Y negativa quiere decir destructiva, o como dirían los chavos, mala leche, mala onda, de mala vibra, para causar daño, para humillar, para romper el vínculo, o para poner tierra de por medio, o para destruir una relación, la caricia condicional negativa. Pero también dentro de las incondicionales se dan a su vez dos géneros. Las incondicionales negativas, que se describen como aquella que tú le das a alguien por el gusto de hacerle daño. Esa persona no hizo nada negativo. No te desobedeció, no te rezongó, no te cuestionó, no te maltrató.
pero tú experimentas cierto placer, cierto gusto, un tanto sádico, en hacerle daño. Esta, entre comillas, caricia, porque acuérdense, es un estímulo afectivo que se da con el ánimo de cambiar el estado de ánimo o la conducta de alguien. Se da de manera incondicional negativa con el propósito de hacer daño, de romper, de herir, de humillar, de desvincularse. Y desgraciadamente abunda, muchísimo abunda en nuestro medio, en todos los niveles sociales. En los pobres porque son pobres, en los clasemedieros porque son así, y en los ricos porque lo son. Simplemente es una condición humana que se ha extendido como un incendio en una selva seca y donde no hay agua para apagarla. Es muy común que entre parejas que incluso tienen décadas de vivir bajo el mismo techo, se dé la caricia incondicional negativa. En su momento vamos a hacer diálogos, discusiones, con ejemplos en vivo y a todo color, sobre lo que esto puede representar en alguno de nosotros o en varios de nosotros, con el ánimo de descubrirlo y erradicarlo. Porque obviamente la caricia incondicional negativa, comentándola dentro del tema que estamos comenzando a desarrollar, la virtud de la caridad, sería como lo diría mi abuela si estuviera viva, es una contracaridad, es la extinción de la caridad, es todo lo contrario al care, al cuidado, al amor, a la benevolencia por alguien. Nadie merece una caricia incondicional negativa. Nadie la merece. Incluso los criminales más avesados en la maldad merecen, según las regulaciones de los países más civilizados, sobre todo en Occidente, merecen un trato digno. Bueno, acabamos de ver cómo el presidente Biden se refiere al presidente ruso con una expresión que es una caricia incondicional negativa. ¿Qué opina usted del presidente Vladimir Putin? Es un criminal carnicero. Y hablando de jefes de Estado o de marido y mujer, esto es tan impropio que inmediatamente el presidente francés, muchísimo más culto, inteligente y noble que el gringo, le dijo a Biden: oiga, señor presidente, estoy en absoluto desacuerdo con la expresión que usted utilizó contra el presidente ruso, porque yo todavía estoy hablando con él. Así que le aconsejo que le baje 3 rayitas, así que le aconsejo que se desdiga de lo que le dijo a mi colega ruso. Por supuesto que Biden ratificó la majadería. Ni a esos niveles nadie merece una estimulación brutal, agresiva, incondicional, negativa. Él hubiera podido decir: estoy en desacuerdo con tus acciones. Estoy completamente contrario a la justificación que le das tú, presidente ruso, a la invasión de Ucrania. Claro, todos tenemos el derecho a opinar, incluso el derecho a equivocarnos, pero no tenemos derecho, incluso está en el Evangelio, maldito sea el que llamare raca a su hermano. ¿A qué equivale el raca en los tiempos bíblicos? Bueno, pues con perdón de ustedes, pero voy a tener que decir la palabra. Equivale al casi coloquial y divertido pendejo mexicano. Ni siquiera es un término brutalmente altisonante. Además, ahora ya todo el mundo se saluda así, ¿no? ¿Cómo estás, güey? ¿No? Y no se puede decir que sea un insulto porque no hay un ánimo destructivo. Pero si la palabra que dije o la palabra güey tienen una connotación destructiva, entonces son una acción absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista. Esa es la... Y tenemos otras 2 clases de caricias.
la caricia de lástima, que suele ser la que con mucha frecuencia las mamás les dan a sus hijos cuando sus hijos están enfermos. O la caricia falsa, que suele ser la que da un vendedor para lograr colocar su producto, o un seductor don Juan para poderse llevar a su víctima a la camita, o cuando menos obtener un beso robado o alguna caricia indecorosa con su caricia falsa. Donde más se usa la caricia falsa, pues es en esos dos ámbitos, en el ámbito de la seducción psicosexual o en el ámbito de las ventas, cuando el vendedor no tiene manera de recurrir a la calidad o a la especialidad o a la excelencia del producto que quiere colocar en algún cliente. Resumiendo, caricia condicional positiva, caricia condicional negativa, caricia de lástima, caricia falsa, caricia incondicional negativa y caricia incondicional positiva. Esta última es la única que alimenta y es la única que cae dentro del ámbito de la acción caritativa. Es la única que corresponde al término I care. Tú me importas, yo te cuido, yo te amo, yo soy benevolente contigo. La caricia incondicional positiva. Vamos a definir cada una de ellas, ya vimos cómo se clasifican, pero ahora, sin perder de vista, y vale la pena repetirlo, la caricia condicional positiva se conoce también con el nombre de premios. Premios. El premio o caricia condicional positiva se da a una persona que realizó o no realizó alguna acción concreta. Cuando hizo un acto que para mí es meritorio, o cuando no hizo algo que de haberlo hecho hubiera sido de mérito o criticable por mi parte, o cuando él obedece o ella obedece para bien, según yo, entonces doy una caricia condicional positiva, que suele ser un premio. Un premio material, un premio en efectivo, un premio en un permiso, un premio en un privilegio, un premio desde cualquier punto de vista. ¿Cuáles son los efectos de la caricia condicional positiva? Ojo, no es un efecto positivo. No es un efecto positivo, porque así no educas, así domesticas. Y por lo tanto no es una acción que caiga dentro de la virtud de la caridad, ni a escala simplemente humana, ni a escala sobrenatural. ¿Cómo quisiera que de nuestros hogares se erradicaran? Yo te voy a dar tal cosa si tú haces tal otra. En estudios muy avanzados que su servidor ha hecho, junto con otros psicólogos de otras latitudes, sobre todo argentinos y austriacos, y algunos norteamericanos, como el doctor Harris o el doctor Verne, se descubrió que las caricias de premio, que los premios tienen una característica universal. Aquí y en China y en todas las latitudes donde haya seres humanos, corrompen a la persona que los recibe. Porque la persona que recibe premios no se va a portar bien, no va a obedecer por convicción, sino para obtener un beneficio material, o un privilegio, o un permiso, o tal vez un reconocimiento. Pero no vamos a educar para el bien, para la virtud, y mucho menos para la caridad, bien entendida, si estamos dando premios ante las conductas que esperamos que el otro realice. Así que una primera recomendación en este proceso de irnos acercando con este tema maravilloso al concepto esencial de la caridad cristiana como virtud sobrenatural. El camino todavía es un poco largo,
¿Por dónde empezaría ese camino? Por eliminar de nuestros hogares, hacia cualquier persona con la que convivamos cotidianamente o frecuentemente, eliminar cualquier cosa que se parezca a un premio. No confundamos el premio con el reconocimiento, porque el reconocimiento puede ser un diploma, un aplauso, un apapacho, un beso, un qué bien lo hiciste, un bravo, etc. Y eso siempre es conveniente darlo. No es un premio, es un reconocimiento. Ejemplos de premio. Si pasas de año, eso sucedió en el semestre pasado por aquí en las clases ricas de la zona, donde conocí muchachos que pudieron irse a Europa en diciembre porque habían pasado el semestre. Pues pasar el semestre escolar a escala preparatoria o kinder es obligación del chico. Y no solo es obligación, es un privilegio. Está obteniendo conocimientos. No tengo por qué premiar un 10. Sí tengo por qué reconocerlo. Eso sí, sobre todo si le costó muchas horas de esfuerzo, de estudio, de concentración y hasta de actos heroicos. El acto bueno invariablemente conviene reconocerlo, pero el acto bueno no conviene premiarlo. Incluso, en términos teológicos, la vida eterna no es un premio, es una decisión. La gracia no es un premio. ¿Qué le premiaba a Cristo a San Pablo cuando lo perseguía? ¿Cómo se le aproxima a Cristo a San Pablo? Con una caricia incondicional positiva que le causó 3 días de ceguera y un reverendo batacazo del caballo. Pero fue un acto de amor, al cual San Pablo reaccionó de una manera nobilísima y extraordinaria, pudiendo no haberlo hecho. Entonces, el cielo nos lo plantearon mal nuestras abuelas piadosas. El cielo no es un premio y el infierno no es un castigo, es una consecuencia de nuestras acciones. Es una elección que hacemos en esta vida. Una pésima pedagogía religiosa es manejar entonces a Dios como el gran castigador o el gran premiador. En todo caso, Dios reconoce, por supuesto, reconoce tus actos meritorios, ¿sí? De muchas y muy variadas formas, pero la caridad es gratis. Por esa razón comenzamos la sesión previamente con esa frase que exclaman nuestros niños cuando los golpeamos, les gritamos, nos enojamos, nos enfurecemos. Y si fueran niños ya educados en estos conocimientos, le dirían a sus papás: papi, mami, ámame más y no me pegues cuando peor me porto, porque es cuando más necesito de tus caricias, de tu tiempo y de tu reconocimiento. En resumen, la caricia condicional positiva llamada premio vale la pena erradicarla de nuestras prácticas cotidianas e instalar en su lugar el reconocimiento, pero no el premio material, a la buena conducta del otro, o a su esfuerzo, o a sus cualidades, en vez de andarnos fijando, como también es un deporte nacional, en el segundo tipo de caricia, que es la caricia condicional negativa. La caricia condicional negativa también se conoce con el nombre de castigo. Y también conviene erradicarla. ¿Por qué conviene erradicarla? Por sus efectos malévolos. Los voy a enunciar y prometo que los voy a explicar de modo muy amplio, incluso haciendo referencia a algunos casos clínicos que me ha tocado manejar en la próxima sesión. ¿Qué causa la caricia condicional negativa? Fíjense muy bien. 1. Refuerza la conducta que quieres eliminar. 2. Sustituye la conducta que quieres eliminar, a veces por otra peor. 3. Causa enfermedades psicosomáticas. Causa
en grados extremos, depresión profunda. Y con mucha frecuencia también provoca suicidio. Si tan solo considerásemos el efecto número 1, a base de gritos, golpes, enojos, castigos, furia, cólera, retirar tu afecto, quedarte en muy nada, no hablar, decir palabrotas, hacer gestos de desprecio y de rechazo, si solo causara el primer efecto negativo, con eso sería suficiente para eliminarlo de nuestros hogares, porque refuerza la conducta que quieres eliminar. Bien, pues hasta aquí llegamos en nuestra exposición de hoy, para tener tiempo de que hagan, como siempre, sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, sus aportaciones, dudas y demás. Ricardo, tienes la mano levantada en primer lugar. Adelante. Muy buenas noches, Doc. Primer punto. El experimento que comentó en Rusia, sí es cierto. Llegaron a morir. Sí está confirmado. Yo estoy platicando curiosamente con una persona muy eminente de Rusia, tuve oportunidad, de Yekaterinburgo, y me comentó que sí era cierto y que terminaron muriendo como 4 o 5, sí, y otros 2 o 3 quedaron psicológicamente muy mal, que sí lo sacaron, pero que quedaron, que prácticamente tardaron años en poderse reunir con sus familias. Sí, o sea, pero que nunca quedaron bien. O sea, quedaron tan dañados, nunca se recuperaron. Fíjate que ese dato que tú nos das ahorita coincide muchísimo con lo que yo sabía. Yo recuerdo haberlo visto en alguna revista inglesa, probablemente en esta famosísima The Lancet, pero con el paso del tiempo llegó a tener un letrerito que decía classified, ¿sí? Clasificado, y ya no tuve acceso al artículo original. Qué bueno que lo puedas convalidar por la plática de una persona en la vida real, ¿no? Sí, es que sí. Sí, entonces, silencia a todos. Silencia a todos y vuelvo a aprender. Sí, ya silencié. Adelante, Richard. Ok, ese es el primer punto, que me dice que sí fueron, y que inclusive sufrieron problemas de tipo motor. O sea, claro, porque se paralizan, se anulan zonas cerebrales motrices, centros motrices, y entonces la persona se paraliza. Y que las gentes en su desesperación se rasguñaban para sentir algo. Así. Pero bueno. Literalmente. Esa es la magnífica aportación, Richard, que te agradecemos todos muchísimo, porque confirmas lo que estamos tratando de hacer que todos comprendamos. Muy bien, ¿qué más? Sí, y ese es uno. 2, aquí la pregunta, con los premios, ¿la persona se puede llegar a enviciar con los premios? O sea, obviamente. Que ya... Obviamente. Sí. Conozco muchísimos casos, incluso hace un rato dije, prometo en próximas sesiones analizar algunos casos clínicos muy severos en donde la persona llega a tener tal obsesión por el premio que cuando éste se retira o falla, no regresan a la mala conducta, regresan a una peor, porque carecen del estímulo material al que tanto me opongo que los padres, sobre todo, les demos a nuestros hijos, o los cónyuges entre sí. A diferencia del reconocimiento que tiene que ser frecuente, intenso, a manos llenas, constante, oportuno, adecuado, eficaz, el premio es productor de cosas indeseables, tanto en quien lo da como en quien lo recibe, porque el que lo da no está educando, no está convenciendo de nada. Ok. Tercero, lo que es la validación. Es un término que últimamente he estado escuchando mucho,
sobre todo en cuestiones feministas y en cuestiones de querer deconstruir al varón en no sé qué porquería. Y hablan mucho de validación y validación y validación de forma continua. No entiendo el término validación. Es algo así como un reconocimiento, pero exagerado. O sea, darle mucha validez al otro. Exactamente. Algo así como te valoro porque eres mujer. Pues me parece una estupidez, porque yo que soy varón no merezco exactamente lo mismo. La única validación que yo vería lógica es convalidar al otro porque existe. Como cuando me preguntó mi esposa hace muchos años, luego me lo ha vuelto a preguntar y siempre le digo lo mismo. Oye, Juan Bosco, ¿y tú por qué me amas? Contestación, porque sí. ¿Cómo que porque sí? Sí, porque existes, porque te escogí a ti y a nadie más. Y luego le aclaro que no es porque sea bonita, inteligente, servicial, excelente cocinera, excelente madre, excelente compañera de aventuras y todo lo que quieras. Le reconozco sus cualidades, pero no la amo por eso, sino porque existe. Y porque la escogí para eso, para amarla. Obviamente esto es lo más antifeminista que pueda haber. ¡Viva el antifeminismo! Es algo verdaderamente nauseabundo y desechable a gran velocidad. Y la última Oye, pregunta. perdón, apesta a Eva en el paraíso, ¿eh? Eso del feminismo. Yo daría saliendo del paraíso, pero ese es otro tema. Bueno, saliendo pues del paraíso, antes de caer. Muy bien, gracias por la corrección. Sí. Lo último, la humillación, lo que sería la humillación como forma de castigo, la humillación sobre todo verbal. Brutal. Lo puse incluso refiriéndome a alguien de conducta tan cuestionable como Vladimir Putin. El mismo presidente francés salió en su defensa. No se vale. ¿Cómo corregir los problemas que de ahí nacen, de la humillación? Uy. No, bueno. Me estás pidiendo una sesión completa sobre el tema, ¿eh? Incluso al repasar quienes andan por aquí en el grupo, algunos han sufrido humillaciones que a la fecha, ya adultos, los tienen como a los astronautas rusos. Heridos de por vida. Heridos de por vida. Heridos de guerra, literalmente. Entonces, obviamente, te contesto rapidísimo. A esas personas les conviene entrar en un proceso grupal e individual y aún familiar, que es un proceso de perdón. Pero fíjate, dentro de este concepto que voy a decir y que solamente se puede enmarcar dentro del macrotema que nos ocupa, la caridad. Solo se perdona lo imperdonable. Cuando tú perdonas algo perdonable, pues ¿cuál es el mérito? Ninguno. Cuando tú perdonas una ofensa que no te dolió, ¿dónde está el mérito? No hay. La verdadera caridad perdona lo imperdonable, como Cristo en la cruz. Claro, no se exime el sujeto violador de la ley, no se exime de las consecuencias de haber violado la ley. Sobre todo si es una ley civil o penal o mercantil o qué sé yo. ¿Sí? Es más, hay personas que por su forma de hablar, de dirigirse a su pareja, le rompen el alma, le rompen el sistema nervioso, la tienen descalificada constantemente. Y ella puede perdonar. Sí puede perdonar, y de hecho me consta que muchas de mis alumnas más brillantes lo han hecho. Pero el papel no queda igual. Y las consecuencias, ahora sí que palo dado ni Dios lo quita. Ahí le encargo, pues ya estoy leyendo que hay una o dos personas más que están comentando que a ver si
llegamos a preparar una sesión sobre ese tema. Por supuesto que sí. Es parte de la virtud de la caridad. No nos escapamos. ¿Sí? Okay. Antes que Yasmín había levantado la mano Alexis o Raúl. A ver. Sí, Alexis. Alexis. Adelante, Alexis. Doctor, en un video que llegué a ver de usted con, me parece que era el padre Javier Olivera, de Que no te lo cuenten, estaba usted hablando de precisamente el CTR, de quien se siente amado puede ser educado, y mencionó que, no quiero poner las palabras que tal vez yo lo entendí mal, pero mencionaba algo como que podía llegársele a golpear o a golpear a un hijo, pero que en el momento que lo hacías con ira, ahí perdías. Algo así mencionó. Sí, la caricia condicional negativa, la caricia condicional negativa en sí misma no es el grito. La caricia condicional negativa en su ADN es la ira con la que lo das, la cólera que manifiestas. Eso es lo que rompe el alma y el sistema nervioso y la persona. Y cuando es repetitiva, la persona que recibe este tipo de caricias negativas, condicionales o incondicionales, llega a desarrollar una ansia de venganza verdaderamente patológica. Casos clínicos que tengo ahorita en donde literalmente las personas desearían ver morir a sus padres. Y no solo, incluso se sueñan asesinándolos por la terrible, inmensa y brutal cantidad de ira, de cólera coleccionada a lo largo de toda su niñez, adolescencia e incluso juventud. ¿Sí? Bien, conozco el caso, ya no está presente, él ya murió, de una persona joven, 35 años de edad, que en complicidad con su hermano decidieron dejar encerrado en la cárcel a su padre, habiendo podido sacarlo, por espíritu de venganza de la cólera con que él se condujo siempre hacia ellos. El problema no es si tienes razón o no en lo que dices. Puede ser que tengas razón, que tu señalamiento sea correcto, sea justo incluso. El problema es la cólera con la cual lo externas. ¿Sí? La ira ciega el espíritu, ciega la inteligencia y va a tener invariablemente consecuencias catastróficas. Entonces, liga por favor mucho, todos liguen el concepto de caricia condicional negativa o caricia incondicional negativa con un estímulo que se da con ira, con cólera, o cuando menos con enojo. ¿Bien? A ver, Yasmín y luego Adriana Medrano, luego Antonio y demás. Yas. No se oye tu micrófono. Préndelo. Creo que Adriana está antes que yo, doctor. ¿Perdón? Perdón. Adriana está antes que yo. Adriana. Adelante, Adriana, por favor. ¿Se escucha? Te escucho bien. ¿Aló? Te escucho bien, Adriana, sí. Mi pregunta es, ¿cómo armonizar las caricias incondicionales positivas con los límites? ¿Cómo armonizas tu izquierda con tu derecha? Con un centro neuronal que se llama quiasma motriz, en donde una persona que goza de cabal salud neuronal puede hacer cosas con la derecha y cosas con la izquierda. A ver, intenta dirigir tu dedo para acá, el dedo derecho, y tu dedo izquierdo para allá. Intenta hacerlo. Ya. Es exactamente cómo coordinas los límites con la incondicionalidad. No se excluyen, se complementan. Okay. Es más,
Si tú fueras una madre puramente incondicional positiva, que no fijas límites, estás manca, te falta autoridad, te falta fuerza y te falta capacidad educativa. Los límites también son, en cierta forma, estímulos. Okay. Imagínate tú, para que entiendas lo que te quiero explicar. Va un pajarito volando, como pasa mucho aquí en esta casa que tiene ventanales enormes. Llega el pajarito, se estrella y cae. Algunos se mueren, otros sobreviven. Y algunos llega el gato y se los come mientras están atarantados. Entonces, poner un límite a veces tiene que ser así de fuerte. Sobre todo para los adolescentes necios, rebeldes y que quieren portarse como adultos cuando apenas ni siquiera el corazón les ha salido. Ponerles límites es absolutamente indispensable. Y que se estrellen contra el límite. Porque yo he visto que muchas veces al poner el límite son agresivos los padres. Claro, tendrán dos problemas, enojarse y desenojarse. Pero si tú te enojas, tú pierdes. Y entonces, en vez de poner límites, estás dando una caricia condicional negativa. Si te enojas. El límite se pone como el vidrio se lo pone al pájaro. El límite se lo pone, este es un ejemplo que he repetido algunas veces, y tal vez muchos, bueno, tú no lo has oído, como lo hacen en las autopistas alemanas, donde dice el límite de velocidad. Y si tú te pasas por 2 o 3 kilómetros por hora, y conste que allá las velocidades son terribles, son altísimas, inmediatamente una cámara, un sensor, toma tus placas y sin avisarte cae la multa en tu tarjeta de crédito o en tu cuenta bancaria. Sin avisarte. Te pasaste el límite y viene la multa. Y la más baratita anda sobre 300 euros. No puedes acusar a la policía alemana de ser despótica, intratable, estúpida, absurda o qué sé yo. Simplemente es una ley que todo conductor allá debe conocer. Nuestros hijos adolescentes sobre todo, y también los pequeños, y también los adultos, les conviene conocer que papá y mamá fijamos límites infranqueables. Infranqueables. Y eso no significa no amarlos. Es más, significa un profundo amor. Como el que un papá o una mamá que tiene un bebé que empieza a gatear, le pone un límite en la escalera para que no ruede las escaleras. Es un acto de amor, es un acto de care, de cuidado. Es muy importante entender que fijar límites va de común acuerdo y de en perfecta coordinación con ser afectivamente incondicional. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, Jazz. Sí, doctor, sí, creo que estoy conectada. Bueno, lamento que me conecté un poquito tarde, no me di cuenta que la clase empezó un poquito antes hoy. Pero no, empecé a las 9:10 exactos. Pero bueno, qué bueno que ya estás por aquí. No, yo me confundí con el cambio de horario, doctor. Ah, bueno. Okay. Sí, pero bueno, estoy feliz de estar aquí. Dos cosas de lo que pude escuchar. Yo quisiera comentar, estoy muy de acuerdo con lo que Ricardo nos compartió sobre el tema del perdón, pero yo creo que eso es tan largo que lo podemos dejar para otra sesión, como usted lo dijo. Sí. Pero lo que más me llamó la atención y que yo lo he visto a lo largo de los años, mucho cuidado con los premios. Hay una película muy famosa de Barbra Streisand, que creo que fue en el 76, ahorita estuve buscando el nombre de la película, pero no lo pude encontrar, que es un juicio donde ella empieza a hablar, ella es una prostituta, llega a juicio y entonces ahí empieza a ella a recordar, y de su adolescencia el padrastro le empieza a abusar, pero le da dinero. Entonces digo, es un ejemplo muy drástico lo que yo estoy poniendo. Pero ahí vamos, que les podemos poner a nuestros queridos hijos una conducta
de que si yo hago, me dan, o sea, es un intercambio. Y se hace un reforzamiento operante positivo. En términos es de psicología, peligrosísimo, claro, peligrosísimo. Sí, es una de las cosas que yo considero más peligrosas. De dar premios, claro. Sí, y mucho cuidado, digo, yo ya no estoy en edad, ya mis hijos tan grandes, pero sí sí refuerzo ese comentario de usted, doctor, de que tengamos mucho cuidado, que a nuestros hijos siempre les digamos, ok, es porque te amo, pero no porque te portaste bien. Claro, muy bien. Excelente, Jazz, pues muchas gracias. Y tenemos a Antonio Casimiro y luego a Karen. Adelante, Antonio. Sí, doctor, buenas noches. Hola, bueno, buenas noches. Tema muy fructífero. Ya lo habíamos tocado. Pero sí, aquí es con los hijos. Ahí viene el pero. Y ahorita me está cayendo el 20 de que, pues, quizás estoy... Para los que me preguntaron por qué repasamos, ahí tienes la justificación. Además, sí, no es un repaso a la luz de las ciencias naturales, es un repaso que vamos a enmarcar o estamos enmarcando dentro del tema que toca en el programa, que es la virtud de la caridad. ¿Sí? Así que por caridad empieza a aplicarlo. Sí, bueno, aquí básicamente al punto, yo ahorita en tiempo de Cuaresma, viendo la conducta de los hijos y el exceso de pantalla, teléfono, celular, computadora, lo que hice con ellos fue decirles no va a haber hasta el 17 de abril. Ajá. Pero para sustituir ese tiempo que usaban en la computadora y el teléfono, les dije, van a jugar ajedrez y por cada juego que jueguen les voy a dar $2. Pésimo. Pero ahí, ahorita viendo este tema, pues no sé si estoy haciendo un bien o estoy haciendo un mal. ¿Estás haciendo un mal? ¿Estás haciendo un mal? Porque no estás logrando que ellos amen el ajedrez. Aman los dolaritos. Llevamos que 2 semanas, 3 semanas y al principio empezaron muy eufóricos, pero ahorita no les interesó ya. Claro, porque no les has aumentado a 2, de 2 a 3 o 4 o 5 a 6. Si tú sigues... Oh, no. Ya no, o sea, fíjate, una de las características más brutales del dar premios es que el que los recibe siempre va a ir elevando su nivel de exigencia. Incluso este es un fenómeno neurológico que vas a entender con un ejemplo muy sencillo. Mete tu mano a una cubeta caliente, con agua, digamos, a 36 grados. ¿Puedes permanecer sintiendo el calor del agua por más de 5 minutos? O para seguir sintiendo calor, tiene que subir a 40 o a 45. A mí me pasa cuando me baño en las mañanas y que le abro a la caliente, a los 3 o 4 minutos ya no me parece tan caliente. Y bueno, la dejo así porque más fresca o más fría es tonificante. Pero el cuerpo se acostumbra al placer y para obtener la misma dosis de placer, el impacto, la caricia tiene que subir de nivel. Mira, he sido asesor de grandes empresas, Pemex, Marco Matsu, municipios, gobiernos estatales como el de Jalisco y otras bujías Champion, qué sé yo. Mi lista es enorme. Y en todas, lo primero que he logrado hacer es desimplantar los premios e implantar el reconocimiento. Y un sistema que se llama meritología, en donde basándonos en el reconocimiento se pueden obtener bonos, se pueden obtener movimientos, ascensos, promociones, pero como un efecto de mi conducta, no como algo que yo te doy, sino como algo que tú mereces. Tus hijos no merecen $2 por no enviciarse con las computadoras o con el celular.
Es más, tus hijos deberían estar profundamente agradecidos contigo porque les estás enseñando ajedrez. El que maneja ajedrez, el que maneja ajedrez bien está infinitamente más preparado para la vida diaria que el que no maneja ajedrez. Porque el ajedrez nos enseña a prevenir, a ser cauteloso, a medir las consecuencias. El ajedrez es la ciencia de la vida por excelencia. Te lo digo, una de mis experiencias cumbres más maravillosas es enseñarles a mis hijos y a mis nietos ajedrez a los 5 años. Y la ventaja competitiva que adquieren frente a sus compañeros es fabulosa, porque aprenden a pensar. Exacto. Ellos deberían pagarte los $2 a ti. No tú a ellos, por favor. Pero entonces, ahí, ¿cuál sería, cómo poder cambiar eso para que el celular no tiene acceso? El celular no hay acceso. Entonces, en vez de estar en el celular, a ver, hijo, vamos a jugar ajedrez, tú y yo. Y te voy a ir perfeccionando tus jugadas. Pero sin que haya ahí dedícales tiempo. No, sí, obviamente. ¿Sí? Y si puedes involucrar a tu esposa, mejor. Que sea algo familiar. Y que le reconozca cuando vaya a mejorar. Claro. ¿Sí? No te dejes ganar, siempre aplástalos. Y oblígalos a ganarte. Aprendiendo. ¿Sí? Ok. Sí, era otra de las cosas que hacía también, o que estoy haciendo, de que a veces por dejarlos ser o motivarlos. Otro error. Ponles límites. Mientras no puedan ganarte, no te van a ganar, no te deben ganar. ¿Sí? Ok. Esta es una regla que seguí con toda la multitud de niños que a muy tierna edad les enseñé a jugar ajedrez. Hasta que llegó un momento en que, uy, ay, ¿y ahora qué hago? Sí, papá, ya te puse a sudar, ¿verdad? Sí. Bravo, cuánto me alegra. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues espero que este pecado mortal de nuestro buen compañero Antonio Casimiro les haga pensar a otros que probablemente también lo estén haciendo. Bien. Tenemos a Karen. Por favor, Karen, enciende tu micrófono. Regálanos con tu imagen si puedes. Adelante. Bueno, hola, Karen. Juan Bosco, hola. Bueno, tengo varias preguntas. Bien. Las caricias condicionales negativas, que es donde nos estamos entrando en este momento con las preguntas, sí, pueden desarrollar también baja autoestima, sentido de inferioridad, envidia y comparaciones. Totalmente. Es el punto de partida de la falta de autoestima. De la persona. Es el punto de partida de la el punto de partida de la falta de autoestima. Además, es el punto de partida para un egoestado, una forma de ser, que se llama niño troquelado sumiso o niño troquelado rebelde o niño troquelado sumiso rebelde. Las dos agravantes en un mismo niño, en una misma persona. ¿Qué es niño troquelado? Imagínate un troquel. ¿Sabes qué es un troquel? Y si no te lo explico. Pues sí, un troquel sí, es una máquina que puede pesar, por ejemplo, los troqueles que yo conozco pesan 1000 toneladas. Y la cuchilla del troquel cae sobre una plancha de acero de 5 centímetros de espesor y con un solo golpe queda hecho un chasis de camión o de automóvil. ¿Sí? Convierten una superficie plana en un cuerpo tridimensional a base de un solo golpe. Ahora imagínate ese aparato convertido en un aparato humano mediante el cual troquelas a tus hijos. Literalmente los haces, como decimos en México, los haces chicharrón. No sé cuál sería la expresión colombiana, pero
Debe haber alguna equivalente. Los haces polvo, los haces talco. Los anulas. Sí, los destrozas. Los destrozas. Los anulas. Sí. Sobre todo cuando este troquel es repetitivo. Y muchos niños, la única herramienta de supervivencia que tienen es rebelarse. Rebelarse ante el maltrato. Rebelarse contra la caricia condicional negativa e incluso ponérsete a los golpes, a la oposición abierta y ya sin importarles nada, ninguna virtud ni ningún valor de como el respeto o la integridad familiar. Lo que yo pregunto también esto porque me parece, pues a mi parecer, tal vez eso lo voy a ir como procesando mejor, es que hay una línea muy delgadita. Por ejemplo, me pareció muy oportuna la pregunta que hizo la compañera sobre el tema de los límites, porque me parece que puede haber una línea muy delgada entre los límites y las caricias negativas, sobre todo cuando hay rebeldía en los niños. Porque cuando uno puede caer en que al poner límites les refuerza ese mal comportamiento. O sea, lo digo específicamente porque uno de mis hijos fue así. O sea, es una persona con un temperamento muy fuerte y ha sido muy difícil ayudarle a corregir eso. Y creo que en el ayudarle a corregir han habido momentos en los cuales más bien se le ha reforzado, porque aunque su temperamento sea dulcificado, noto que se compara. Entonces, o sea, no sé si me hago entender, pero quisiera reconocer o quisiera descubrir cuál es esa línea delgada donde fallé o donde uno se equivoca para corregirlo. La principal equivocación, bueno, son tres las principales equivocaciones respecto de la caricia condicional negativa. Los tres principales errores son, número uno, el enojo o la ira. Con eso refuerzas la conducta que quieres eliminar. El error número dos es el silencio despectivo, el no pelarlo, el no tomarlo en cuenta, el no escucharlo. Y el error número tres, muy mexicano, te lo digo acá desde este país, no sé cómo sea por allá en Colombia, y el error número tres es cuando fijaste el límite y luego lo quitas. Porque sentiste que se te pasó la mano, que fuiste injusta, que lo dijiste en un momento de mal humor, y ahora que estás contenta y divertida, bueno, mijito, que no sea una semana, te perdono mañana. Y al rato él va y te hace carantoñas, te hace gestos bonitos y dices, bueno, ya estás perdonado. Eso se llama inconsistencia y es uno de los más graves errores que podemos cometer en la relación con cualquier persona, pero sobre todo en la educación de nuestros hijos. La inconsistencia. ¿Bien? Con respecto a esto que tú dices, quisiera hacer una pregunta más. Claro. Antes de la última. Es, por ejemplo, el silencio despectivo. Hay unas teorías donde se habla de que cuando uno se esfuerza mucho en corregir un mal comportamiento, lo está reforzando. Exacto, que vale a eso la pena me refiero, a eso ignorarlo. me refiero. Sí. Y al ignorarlo no sería un silencio. Lo que ignoras no es a la persona. ejemplo. Lo que ignoras no es a la persona. Ignoras el comportamiento de la persona. Es decir, no te enganchas con su mal comportamiento, lo dejas pasar y de hecho es toda una técnica que vamos a explicar que para muchos o algunos que todavía están aquí en el grupo deben recordarla y si no, pues la van a aprender, que se llama reacción nula. La reacción nula consiste en 0 reacciones ante el error ajeno. Ni siquiera un te lo dije, ni siquiera un ay qué tonto, ni siquiera un otra vez te equivocaste, nada, como quien ve llover y no se moja, nada. La reacción nula tiene una fuerza educativa formidable. Y para uno también porque requiere mucho dominio. Requiere mucho dominio del que maneja la reacción nula, por supuesto. ¿Sí?
¿Bien? ¿Alguna pregunta más, Karen? Bueno, una última. La última. Yo quisiera saber si tú tienes un listado de consecuencias, valga la redundancia, consecuentes con los actos, porque a veces en la educación uno sabe, o sea, requiere de verdad que uno utilice mucho esto, como que, bueno, para este acto tiene que haber una consecuencia y hace parte de los límites también, pero tiene que ser muy ligada a su acto para que ellos puedan hacer como la imagen mental o puedan hacer la relación. Si A más B da C, por ejemplo. Sí. No sé si tú tienes como unas ideas o lista de consecuencias, porque me ha pasado que hay madres que me han preguntado. Desde luego que sí, específicamente, lo vamos a expresar literalmente de forma abierta, amplia y profunda en el tema próximo de fijación de límites. No es nada más la teoría de fija los límites, sino hay consecuencias a la ruptura de límites, ¿sí? Pero estos tienen que tener ciertas características universales que aplican para tu hijo, el mío, el de un chinito y el de un esquimal. Límites con consecuencias universales. Es tema que queda pendiente. Okay. Sí. Una última pregunta. A ver. Qué pena, si la tenía acá. O sea, a mí me saca un poquito de la duda el tema de la ira, que es una de las cosas que yo siempre he sostenido, o sea, se corrige sin ira. El problema es la ira, porque a mí me corrigieron con mucha ira y reconozco que si uno crece con ese deseo de venganza, eso ha sido un proceso muy doloroso, pues superarlo. Pero una de las cosas es que yo empezaba a entrar en conflicto porque la palabra dice que al hijo hay que corregirlo y que unas cuantas nalgadas no lo van a matar, ¿cierto? Y las teorías ahora de la psicología van completamente en contra de eso porque es un maltrato. Si se le pega y se le pega sin ira, o sea, hace parte, es un ejercicio que se puede hacer o definitivamente se tiene que abolir. ¿Cómo es este caso que está en contra de la palabra? El golpe invariablemente nadie lo merece, por ningún motivo, ni con ira ni sin ira. El golpe en sí mismo es una brutal humillación y una agresión al sistema endocrino y al sistema cardiovascular de la persona. Y puede representar... ¿Cómo explica uno que está en la palabra? Que ahí es donde yo no, pero es que es una palabra mal interpretada. Te lo digo en mi calidad de teólogo. Okay. La Biblia habla de maldito el padre que no ponga la vara sobre su hijo. La palabra vara se usa como... A ver, ¿qué es? La vara se utilizaba para fijar límites. Entonces la palabra vara en la Biblia implica que un buen padre fija límites a sus hijos. No se está refiriendo a los varazos. Es una mala traducción. Es una mala exégesis bíblica. La correcta es fíjale límites sin ira. Y aquí te voy a dar algo que ya el grupo casi entero ha escuchado, pero que vale la pena repetir para los nuevos que son como 10 o 15. Bien, la expresión es suaviter in modo, fortiter in re. Suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. Así se fijan los límites. Esa es la vara bíblica. Firmísima en la decisión, suavísima en el modo. Entonces, ahora que me dices eso, qué pena. Es que eso es muy interesante. Bueno, pues ahí tienes. Cuando tú dices que la vara se refiere a los límites, así es. ¿Cómo hago yo para sustentar eso o para mostrarlo? Porque tengo varias personas que sustentan ese trato a los hijos por la vara de la que habla la palabra. Diles que no saben teología y no saben exégesis bíblica, y el problema principalmente lo representan los sacerdotes. El nivel de calidad del conocimiento del sacerdote a escala teológica en mi país es muy bajo, muy probablemente en toda América Latina. ¿Por qué? Porque hace muchos años que dejaron de estudiar teología bíblica.
hace muchos años que no estudian estas cosas a fondo ni toman en cuenta los descubrimientos de la psicología moderna. Por ejemplo, este descubrimiento de que la caricia negativa refuerza la conducta que quieres eliminar es un descubrimiento que no está en la Biblia. Pero sí está, ahorita que me acuerdo. Te cito el versículo tal cual. Padres, no desesperéis a vuestros hijos. No los exasperes. Sí. No los exasperes. Para que no se desanimen. Exactamente. Para que no se desanimen. Sí. Entonces, cuando tú a un hijo le fijas límites con rudeza, que no es lo mismo que con firmeza, lo estás desesperando. Y además, si fijas un límite sin explicar el motivo, lo estás exasperando, pero no lo estás educando. ¿Bien? Ok. Pues creo que se me van a quedar varios en el tintero. Solamente, Ricardo, que tuvieras algo muy novedoso que aportar. Ahí nada más le iba yo a comentar que ay Dios. Ok, en cuanto a los niños yo entiendo lo de la reacción nula, pero en cuanto a trabajadores no puede haber una reacción nula con hechos, eventos que suceden. Yo he aprendido de que, por ejemplo, yo no uso malas palabras, no me gusta usarlas, pero cuando los trabajadores ponen en riesgo la vida de otros o su propia vida, claro, ahí no cabe la reacción nula. Ahí no cabe la reacción nula. No, por supuesto. E inclusive la reacción nula es muy limitada. Es muy limitada a ciertas acciones que podemos calificar de inocuas o intrascendentes. Okay. Que no tengan efectos letales o peligrosos para los demás. Ok, y exactamente cuál sería la reacción adecuada con los niños en caso de que lleguen a poner en serio peligro, inclusive hasta de vida. Claro, porque, ahí el límite firme, el límite firmísimo, fortiter, firmísimo, poderosísimo, de tal manera de hacerle imposible la violación de la ley o saltarse el límite. Ok. Ahí sí, por la hora siento que ya no es adecuado, pero yo siento que ahí sí sería necesario en la siguiente clase profundizar porque... Por supuesto. Porque siento que ahí sí hay un punto. Muchos puntos. Sí. Ahí sí habría que trabajar un poquito en ese punto. Por favor. Bien. En esto y en lo que es humillación. Perfecto. No, además de los temas en sí que se van desprendiendo de lo que ya tenemos considerado, exponer, discutir, tratar en este marco amplísimo y superior de las hambres básicas en el marco de la virtud de la caridad. ¿Correcto? Todo lo que hoy hemos visto es contra caridad. Ya llegaremos al momento en cómo se vive con estas bases que estamos tendiendo la virtud de la caridad en sus máximas expresiones. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a todos. Muy, pero muy buenas noches. Y los que quieran repetir, ya saben que el miércoles se repite. Y luego nos vemos en la sesión del viernes. Los que quieran participar también. Espero que enciendan sus micrófonos para escuchar su despedida, sus buenas noches. Y nos vemos. Bueno, fue un honor y un placer. placer. Buenas noches, excelente. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas.